He estado toda la mañana pendiente de lo que pasaba en el Vaticano a la vez que preparaba este programa sobre los jóvenes y sus problemas, que si no tienen trabajo, que si se tienen que ir al extranjero, y de pronto, mientras el humo blanco de la fumata nos anuncia un papa argentino, Paco I, desde luego hay un cambio geopolítico en el mundo, se me enciende la bombilla. Esta empresa no estaba en mi lista. Muchachos, en la iglesia nunca hay paro. Unos añitos de seminario, mucho más útil y barato que estudiar en una universidad pública. Te aprendes los santos evangelios, te examinas, apruebas y te haces sacerdote. Te dan un alzacuellos, tu sotana, tu paga extra, tu mes de vacaciones, tu parroquia. Y vosotras, chicas perdidas por el relativismo, el desenfreno y la lujuria, ¿qué tiene de malo ser monja? La Iglesia es la mejor empresa, una multinacional que nunca quiebra, un solo patrón, un solo sindicato, director general, el Espíritu Santo. Así que si no queréis seguir parados, aprended a ganaros la vida rezando. Ora pro nobis. Este monólogo ha sido un homenaje a Defcon 2. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. Revuelta del fenopático, el hombre del tiempo caro, y todo para haber jugado al telediario, y todo para haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. Eran unos jóvenes llenos de ilusión, pudimos conversar con ellos, nos transmitieron sus inquietudes, pero sobre todo demostraban unas ganas inmensas de seguir trabajando por el proyecto que ellos saben que está garantizando nuestro futuro y que no es otro que el proyecto de Mayores de Cospedal, el proyecto del Partido Popular. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? El sujeto mueve ficha al autorizar que se abran contactos secretos con el entorno de ETA. ¿Quién es el sujeto? Tiempo. Zapatero. Y si fuese Zapatero, ¿qué diríais de él por este titular? Cabrón. Indecente. Erróneo. Muy bien. ¿Queréis saber cuál era la respuesta correcta? Aznar. Cabrón, indecente y erróneo. Vale, joder, ¿qué han hecho más estos del PP? ¿El metro? ¿El hospital? ¿Qué más? Eso, ¿qué más? ¿Qué más? Luchar por la bandera de España es sinónimo de libertad. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Sin gente como tú, nada de esto sería posible. Qué mejor manera de dar la bienvenida al nuevo Papa que con Reservoir Dogs. No me voy a quitar el placer de hacer la primera crítica al nuevo Papa, ahora que todas las televisiones seguramente le estarán felicitándole y deseándole el mejor pontificado. Nuestros servicios de inteligencia nos informan que el primer Papa jesuita tuvo sus años de sacerdocio en la época más oscura de la dictadura argentina, que retiró la protección a unos jesuitas secuestrados que realizaban tareas sociales, que estuvo muy cercano al poder militar y que, por supuesto, ha condenado el matrimonio de las personas del mismo sexo. Mucha suerte, querido Paco I. Hoy hablamos en La Tuerca de jóvenes y para eso nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda se estrena en La Tuerca Andrea Raboso, miembro de Juventud Sin Futuro. Bienvenida al programa. Se ha dicho de los jóvenes de mi generación, que éramos la generación HASP, jóvenes aunque sobradamente preparados. Se habló antes de la generación X, se ha hablado de los ninis. En 20 segundos, ¿cómo calificarías a tu generación?
Pues una generación sin futuro, ¿no? Que nos encontramos entre el paro, la precariedad o el exilio, básicamente. Muchísimas gracias. Nos acompaña también Carlos Martínez, nació en el 89, se me olvidó decir que Andrea nació en el 88, es coordinador federal del área de juventud de Izquierda Unida. Tus 20 segundos para calificar a tu generación. Bueno, yo creo que en la misma línea somos la generación expulsada, o jóvenes migrantes o jóvenes parados. Muchísimas gracias, qué breves sois en vuestros 20 segundos. Nos acompaña también Óscar Timón, nació en 1977, es portavoz económico del Partido de la Libertad Individual. Bienvenido a La Tuerca, 20 segundos. Pues yo llamaría a mi generación la generación de la libertad, porque fuimos la primera generación que nació cuando estábamos ya en democracia, después de haber pasado España por una dictadura de 40 años y con un dictador que oprimía a los españoles, pues éramos la primera generación que nació libre. Y luego, cuando nos hemos hecho adultos, nos hemos encontrado con que esa libertad con la que nacimos, pues poco a poco los políticos nos la han ido arrebatando. Y ahora estamos ahí en la disyuntiva de mantener la situación como está o luchar por recuperar esa libertad con la que nacimos, igual que hicieron nuestros padres. Muchísimas gracias, Óscar. Tenemos también a Plácido Vázquez, secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, nació en 1988. 20 segundos. Pues voy a ir por la línea de lo que decía él. Se nos suele llamar la generación perdida porque hay una falsa idea de libertad, como si hubiéramos perdido el norte y de repente estemos ahí sin saber qué hacer, pero yo nos llamaría más como generación tirada. Un sistema económico y un sistema social que nos ha empleado para un determinado objetivo y ahora que parece que no les somos útiles, nos quieren emplear para otro distinto que es el mano de obra barata. Yo creo que somos una generación que sabemos dónde queremos ir y sobre todo tenemos que encarar el futuro con esa decisión. Muchísimas gracias, Plácido. Tenemos también en plató a Silvia Torrijos, que representa esta noche a la Federación Injucam, una federación de asociaciones que trabajan con jóvenes en situación de riesgo social. Le decía antes, medio en broma, medio en serio, que no deben dar abasto dada la situación. 20 segundos. Efectivamente, no damos abasto para nada. Bueno, yo soy de una generación de todavía jóvenes, aunque se empeñan en decir que por poco tiempo, que estamos sobradamente preparados y hemos tenido la oportunidad de acercarnos al mundo laboral en condiciones semidignas, pero que estamos siendo expulsados de él y viendo cómo los que vienen detrás de nosotros sí que no tienen oportunidad ni de acercarse. Muchísimas gracias. Y por último cierra la mesa un colaborador habitual del programa, Luis Jiménez, nació en 1989, es periodista en el Diario Público. Bienvenido a La Tuerca, tus 20 segundos. Buenas noches. Bueno, pues yo diría que la nuestra es una generación a la que desde pequeño se nos hizo soñar con un futuro digno y lleno de posibilidades, mucho mejor que el que habían vivido nuestros padres, hasta el momento en el que llega una crisis y vemos que el único futuro que nos espera es un futuro, si los propios jóvenes no hacen nada, un futuro de precariedad. Así que diría que la nuestra es una generación a la cual le quedan todos los derechos por conquistar. Bueno, un tema inevitable para hablar en esta tertulia es el problema del paro, el desempleo juvenil. Los datos están encima de la mesa. Entre 2000 y 2012 la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 24 años duplican a las de las personas adultas. El 67% de la población que ha perdido su empleo entre 2008 y 2012 tienen entre 16 y 29 años. Más de la mitad de los jóvenes menores de 35 años, el 55%, aún no se ha emancipado. Hay algunos que dicen que cualquier empleo es mejor que no tener empleo. ¿Estáis de acuerdo con esto? Barra libre. Carlos. Pues no sé, o sea, yo por ejemplo no me ha gustado tampoco mucho la definición de cómo somos los jóvenes, ¿no? De si somos la generación libre o no somos la generación libre, porque precisamente libertad consiste en tener unos medios de vida, ¿no? Y es lo que nos está negando ahora mismo. Comentabas todas unas cifras, pero por ejemplo, si analizamos los datos del desempleo, más del 90% de todo el desempleo que eran estos 4 años son personas menores de 35 años, es decir, que prácticamente toda la crisis está recayendo sobre nuestra generación. Una generación que además nos prometían el oro y el moro, nos decían que íbamos a tener un montón de cosas si hacíamos las cosas bien, ¿no? Si estudiábamos, íbamos a la universidad y resulta que cuando salimos de las universidades tenemos que coger un avión. Entonces, en ese sentido, lo que hay es una frustración grandísima, muchísima rabia y para nada creo que seamos la generación de la libertad, en todo caso la generación que está siendo más violentada y expulsada de este país. Y bueno, y también para ser la generación de la libertad, ¿no? O sea, para mí libertad es poder decidir, ¿no? Yo creo que ahora de decidir poco, o sea,
Antes, por ejemplo, el tema de la migración juvenil o el exilio, como lo estamos llamando nosotros, era justamente eso, una decisión personal, ¿no? Tú podías quedarte aquí trabajando al acabar la carrera o irte fuera porque tenías esas aspiraciones, pero ahora, o sea, ha pasado de una decisión a casi una obligación, ¿no? Porque lo que te espera aquí es eso, es precariedad, son mini jobs, son contratos en prácticas, y entonces pues te ves prácticamente obligada a darte. Pero Bueno, y eso, ¿Qué os parece los mini jobs? ¿Os gustan? Yo estoy radicalmente en contra, porque creo que lo que hace es dar un paso más allá de lo que iba a decir ahora, que es, creo que aparte del exilio exterior, que yo creo que es el gran drama que durante estos últimos años se está dando, existe un exilio interior, que es el del joven, que se frustra, como decía Carlos, el joven que entra en un chantaje que en el mercado le establece como único. Pues eso lo de la generación de la libertad está muy bien, queda muy bonito, pero para tener algo de libertad hay que tener algo que elegir. Y si solo te queda una salida, la única opción que te queda es cimentar tu futuro en base a un presente precario. Y yo creo que corremos ese riesgo y los minijobs son esa puerta abierta. Hay una organización que suele repetir mucho que la mejor política social es la política laboral. Y digo, sí, pero la política laboral de calidad, porque sin un medio social mínimo, cualquier joven está dispuesto a aceptar un chantaje y con que uno lo acepte, el resto van detrás, porque es una cuestión de supervivencia. El problema es que la sociedad pasa a ser un sistema social y de bienestar, un sistema de supervivencia. Y sin Estado social no hay Estado democrático de derecho, porque sin Estado social no podemos ni siquiera convivir ni plantear algo de futuro. Estamos más a ver cómo intento que nadie me pisotee, o más, intento a ver cómo puedo, con algo tan cruel como cotizar antes de los 25 años, para tener un derecho tan vital como la sanidad. Lo que tenemos que ver es que lo del paro juvenil es un problema estructural, no es un problema de ahora, de la crisis o tal. Cuando estábamos en el mal llamado milagro económico, que ya se ha visto que simplemente era una burbuja inmobiliaria donde los gobiernos y los bancos se subieron encima y dijeron que era gracias a ellos, también el paro juvenil estaba en torno al 20%, cuando el paro a nivel general estaba en torno al 8, el 9 en sus mejores momentos. O sea, tenemos un problema estructural que es particular de la gente joven. ¿Qué problema tiene la gente joven? Si lo típico siempre cuando vas a tus primeras entrevistas es, sí, pero ¿tiene experiencia? ¿Cómo voy a tener experiencia si es mi primera entrevista? Pues no tengo experiencia, claro que no. Entonces no puedo contratarle y tal. ¿Por qué? Porque una empresa, si contrata a un trabajador, es para ganar dinero. Por lo cual ese trabajador tiene que producir más de lo que la empresa le va a pagar. La empresa está adelantando el dinero y nadie adelanta dinero para luego recibir menos. Si ese trabajador no genera ese dinero porque no tiene experiencia, la empresa no lo contrata. ¿Y por qué no lo puede contratar? Pues porque hay unos convenios colectivos que dicen que si tú tienes un título o tal no sé qué, una empresa tiene que pagar un mínimo más o menos de 1.000 euros, eso es lo habitual si tienes una licenciatura o una cosa así, que para que una empresa te pague 1.000 euros, el empresario tiene que pagar 2.000, porque los otros 1.000 se van en impuestos, cotizaciones, o sea, para que la persona reciba 1.000... ¿Sabes cuál es el problema? Que es que ese mundo está muy bien, que es el de que es una cuestión estructural, y yo creo que estamos todos de acuerdo que es del propio sistema económico. Ahora bien, en estas facetas, que es lo que potencia el exilio exterior e interior, se está tocando algo que antes no se había tocado, que era el contexto. ¿Qué es el contexto? El saber que, aunque yo me pudiera tirar un año buscando un trabajo, podía estar haciendo un máster. Que aunque yo me tirara un año buscando experiencia, sabía que no me tenía que arrastrar para conseguir dicha experiencia. Es decir, el campo de los mini-jobs o de, por ejemplo, eliminar los convenios colectivos, lo único que hace es martillar ya no solo el futuro de la generación intermedia, que por cierto es un drama, como decías tú antes, que ese también genera, yo creo, una doble frustración, porque ya no solo es una generación formada, sino que ha tenido experiencia, ha visto el cielo y ha visto cómo se le ha quitado, con una situación en la cual se nos pisotea, se nos aplasta, y la eliminación del convenio colectivo, la individualización del mismo, lo único que hará es que el mini-job ya no solo sea una cuestión de una generación hasta que el paro se reduzca, como ha dicho el presidente del gobierno, sino que se establecerá como la norma. Es que el problema es que somos el campo de cultivo de la normalidad legislativa. Me vais a permitir la cuestión del contexto, está muy bien, que eso es un argumento que además históricamente utilizaban los marxistas, pero también hay decisiones políticas. En España es legal tener cuentas en Suiza. También es legal salir después de haber ocupado un cargo público y fichar por Telefónica, por Gas Natural o por Endesa. Eso es perfectamente legal en este país y son gobiernos los que han tomado las decisiones sobre la legislación laboral actual que permiten que alguien tenga un contrato precario, que permita niveles de precarización que son absolutamente escandalosos y que alguien diga, no, si es que si queremos competir tenemos que ser como los chinos. Y da la impresión de que tanto el gobierno actual como el gobierno anterior, que ambos han sufrido huelgas generales, han contribuido a crear un mercado laboral que ha debilitado el papel de los trabajadores y de los jóvenes. No son solamente cuestiones de contexto, son decisiones políticas. ¿Es legal rescatar con dinero público a los bancos? Sí,
Y eso es una decisión política. Se puede decidir políticamente que no se indulta a un banquero. Se puede decidir políticamente hacer un código penal para que alguien como Bárcenas esté en la cárcel. Pero parece que tanto el gobierno actual como el anterior lo que deciden es lo contrario. Para eso hay que apostar por hacer políticas para los ciudadanos. Y evidentemente, obvio es que ni el anterior ni este están mirando por los ciudadanos. Están mirando por su enriquecimiento. Y es claro, estamos en la situación en la que estamos. Estabais hablando de los jóvenes que tienen que marcharse, eso es un drama absoluto, pero es que hay muchísimos jóvenes en este país que no tienen ni la opción ni siquiera de plantearse marcharse, porque esos sean los grandes olvidados, los excluidos de los excluidos. O sea, no solamente no encuentran sus trabajos, sino que tienen que vivir en sus casas, padecer en sus casas que sus familias tampoco tienen trabajo. Y eso es absolutamente dramático. Y con esto hay que acabar. Para acabar con esto hay que hacer políticas desde los ciudadanos, los que nosotros podamos participar, para cambiar todo esto, que se nos escuche, porque nosotros somos la mayoría. Para responder al compañero y recogiendo lo que decían, en España la precariedad y el paro no es algo nuevo. De hecho, viene de bastante atrás, viene de los primeros gobiernos socialistas de la etapa constitucional y viene siendo lo que ha venido a llamarse como el modelo de estado de bienestar mediterráneo, en el cual había un mercado especialmente precarizado para los jóvenes, pero bueno, se podía tirar para adelante, puesto que la generación más mayor contaba con unos derechos que habían conseguido durante los años de lucha del franquismo y la transición. Ellos, durante todas estas décadas anteriores a la crisis, durante la etapa constitucional, han gozado de unos derechos y en gran parte de la clase media estos trabajadores han podido disfrutar de unas rentas que han podido salvar a esos jóvenes por el lado familiar de lo que se les negaba en el mercado de trabajo, que era el acceso a renta, y ese problema el Partido Socialista no ha hecho nada, sino que ha sido el que ha impulsado todo tipo de medidas durante sus primeras legislaturas, como también el gobierno de Zapatero, y de hecho es bastante sintomático que las primeras movilizaciones juveniles en la crisis, cuando ya nos parecía alarmante una tasa de paro del 43%, son precisamente contra el gobierno socialista, porque no estaba legislando a favor de unos jóvenes que veían como la tasa de desempleo y lo que es más grave, no solo el desempleo, sino unas tasas de precariedad, de hacer trabajos por becas y de absoluta exclusión de los puestos dignos de trabajo de los que disfrutan sus padres, no habéis hecho nada. No, yo quiero en ese sentido decir que no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hicieron. Es decir, por ejemplo, la concatenación de contratos temporales, yo creo que es uno de los grandes errores que hay. Eso estoy yo completamente de acuerdo, y por ello las primeras movilizaciones que se producen son aquellas que lo que dicen es cuidado, tu diario está ahí. Por ello, yo en eso estoy completamente de acuerdo, pero creo que tenemos que también combatir dos cosas que has dicho, que es el contrato de beca, que se ha convertido en el contrato de normalidad en la relación laboral, el contrato mercantil, que también está por ahí, que es otro de los grandes fraudes, y también una segunda noción, que es, se ha conseguido trasladar que la política, y esto lo relaciono con lo que ha dicho, es para el ciudadano, pero sin el ciudadano, en definitiva. Se ha cambiado los criterios de eficacia política, es decir, el derecho tiene que ser eficaz y para ello hay que establecer políticas públicas, a un criterio de eficiencia. Y ojo, ahí lo que se establece es un eterno debate entre cuánto tengo y cuánto quiero gastar, sin plantearnos de dónde obtenemos ingresos, se pueden aumentar impuestos, de dónde establecemos prioridades, porque los presupuestos tienen ideología, aquí no hay una cuestión de gastos fijos. Quien establece una prioridad en el presupuesto establece su prioridad ideológica. Y eso sobre todo ha venido una tercera pata, que es, y no lo neguemos, la Unión Europea se ha convertido en un elemento técnico de gestión ideológica. ¿Y a qué me refiero con ello? Y a eso me refiero, es decir, de establecer un chantaje constante, el mismo que nos establecen a los jóvenes con coge esto o la nada, pues lo mismo estableció la Unión Europea con muchos países, entre ellos sobre todo el arco mediterráneo, en el cual el sistema de bienestar estaba anclado de una forma aún muy laxa, porque generalmente hemos venido de dictaduras en las cuales el gasto público era mucho menos. Claro, pero de todas formas, o sea, yo creo que también a veces nos quedamos con unos discursos muy en abstracto, porque quiero decir, yo entiendo que en esta mesa podemos estar todos de acuerdo en que las políticas que están reformando el mercado laboral son una basura. Ahora bien, ¿cuáles son las soluciones? Es decir, ayer sacaba el gobierno actual un plan de empleo con unos 3.500 millones o por ahí, ¿no? Sí. De euros, que parecen muchísimo dinero para 4 años. Y en solamente 4 años del 2008 se ha dado a la banca en torno a 500.000 millones de euros.
decir, que no podemos estar hablando de crear empleo juvenil o no podemos hablar de los jóvenes si no hacemos un rechazo profundo a todos los rescates bancarios, que por cierto el Partido Socialista ha estado a favor y ha votado a favor con el Partido Popular, y al pago de la deuda que tenemos contraída, que es imposible pagar. Entonces aquí hay un conflicto directo entre si pagamos la deuda o rescatamos a toda una generación de jóvenes. Yo es que ahí establecería, es decir, cuando se rescataba inicialmente la banca, que es lo mismo que había hecho, por cierto, Estados Unidos, lo que había hecho Gran Bretaña, que era nacionalizar bancos, y yo ahí estaría de acuerdo si se hubiera empleado lo que está nacionalizado para un instrumento público, es decir, tengo un banco público al cual doy rentas a familias y a jóvenes. Socializar pérdidas. Claro. Lo que se ha hecho es la herramienta contraria, que es por cierto lo que la Unión Europea marcó a partir de 2010. El plan E no dejaba de ser inicialmente lo que los Estados Unidos decían, pero yo creo que no hay que retratarse al pasado constantemente, sino plantearnos qué queremos de futuro. Yo lo tengo claro, yo creo que debe haber una agencia crediticia pública que financie proyectos vitales. Pero estás en contra de pagar la deuda, esa es la clave. Aquí no podemos hablar de problemas concretos que tenemos la población sin decir claramente dónde están los recursos, porque los recursos están yendo hacia el 1% de la población. Si no denunciamos eso, no habrá recursos ni para pensiones, ni para educación, ni para los jóvenes y las jóvenes. Entonces, es muy bonito decir, yo estoy con los jóvenes, quiero crear empleo, pero no estamos afrontando el problema. ¿Vamos a pagar la deuda contraída con unos bancos, además en fraude de ley, que es totalmente injusta y que nos condenan totalmente a la miseria a generaciones de jóvenes? Digámoslo, ¿la vamos a pagar o no? No la pagamos, desde Izquierda Unida tenemos claro que es un no frontal, porque entonces no habrá recursos para el resto. Pero es hipócrita decir que vamos a pagar esa deuda y al mismo tiempo quejarnos de la situación que tenemos. Claro, sobre todo porque esto se convierte en Unión Europea somete a España, España somete a sus ciudadanos, y es lo que está ocurriendo ahora mismo. Nos están teniendo sometidos porque nos están teniendo cogidos absolutamente, pagando algo que obvio es que no hemos generado ninguno de nosotros. El rescate bancario es una barbaridad, como bien ha dicho Pablo, o sea, es socializar pérdidas, o sea, esos bancos han ganado una cantidad inmensa de dinero durante toda la burbuja y ahora que tienen pérdidas son los contribuyentes los que tienen que rescatarlos, cuando pues sería mucho mejor que fueran primero sus dueños, los que perdieran absolutamente todo, los dueños de los bancos, su empresa está quebrada, tiene que desaparecer, y luego que sus acreedores, sobre todo los acreedores a más largo plazo o con deudas menos garantizadas, se les intercambiara parte de esas deudas por la posesión del banco. Pasarán a ser ellos los dueños del banco. No costaría un duro al contribuyente, no se nacionalizaría la banca. Nacionalizar la banca es una barbaridad, ya hemos visto las cajas, lo que da. O sea, si los bancos privados fue que se privatizaron. Vamos a ver, las cajas estaban controladas por políticos. Ahora vamos con y el sistema bancario está controlado por el Banco Central, que es un banco público. El Banco Central está controlado por los estados ni por los partidos. Dadme un segundo. Me dicen que tenemos al teléfono a Irati Sienra, portavoz de ERNAI, la organización juvenil de la izquierda Abertzale. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Irati, gracias por atendernos. Voy a empezar con una pregunta muy directa. ¿La crisis es España o va más allá? Hombre, la lectura que nosotros hacemos es una crisis global y una crisis de civilización. Otra cosa es que España la esté sufriendo especialmente, pero en este momento no es solo una crisis que esté afectando a España, es una crisis de valores, es una crisis ecológica, es una crisis energética que está afectando a todos los pueblos del mundo. Irati, durante muchísimos años uno de los problemas fundamentales que ha movilizado a la juventud vasca ha sido la cuestión nacional. ¿Te da la impresión que con la pacificación del País Vasco y con la crisis la cuestión social puede pasar al primer plano que movilice a los jóvenes vascos? Hombre, nosotros en la lucha nacional que llevamos Euskal Herria, nosotros, la izquierda abertzale, al menos la lectura que siempre hemos hecho es que la cuestión nacional y la cuestión social tienen que ir de la misma mano y son dos caras de la misma moneda, no podemos entenderla una sin la otra. Nosotros no trabajamos por una Euskal Herria cualquiera, queremos una Euskal Herria socialista y una Euskal Herria justa y feminista. Entonces, consideramos que tendría que estar la lucha social en un primer plano, pero eso no baja un segundo la cuestión nacional. ¿Qué perspectivas hay para los jóvenes con un gobierno del PNV en la comunidad autónoma vasca? Pues en realidad, por mucho que ellos vendan su capacidad de gestión y todo eso con lo que intentan menospreciarnos a nosotros tenemos muy claro que la juventud en este momento tiene tanta necesidad como siempre, incluso más, de organizarnos, ¿no? Organizarnos como jóvenes de una nación oprimida, como jóvenes explotadas por el capitalismo, la precariedad que nos impone, como jóvenes explotadas por un sistema que nos quiere silenciadas y en nuestras casas. Al final, que el PNV esté en el gobierno no cambia eso y de hecho
al ser un gobierno que por mucho que se considere de centro es un gobierno de derechas claramente, y los recortes que va a plantear ahora para los presupuestos y todas sus políticas lo demuestran, lo que hacen es, o deberían de hacer, es impulsar a la juventud a organizarse. Hablabas de nación oprimida, habría muchos jóvenes españoles que te dirían, pero bueno, la situación de los jóvenes en el País Vasco no es tan dramática como en España o como en otros sitios, como en Andalucía, como en Extremadura. ¿Qué les dirías? Hombre, les diría que igual no es tan dramática, pero que aunque la crisis esté llegando tarde a Euskal Herria, está llegando, y cuando ha empezado a llegar está llegando muy fuerte. Ahora mismo las tasas de paro en Euskal Herria entre los jóvenes están subiendo una barbaridad en muy pocos meses. Y bueno, no solo en cuanto a trabajo, sino las tasas universitarias, aunque tengamos una universidad autónoma, también los recortes nos están afectando. El valor de las viviendas ahora mismo sí estamos en una situación muy crítica en la que nos tenemos que organizar y luchar contra ella, y de hecho aprovechar toda esta situación que se está generando, no solo para luchar contra el sistema, sino para construir el modelo de vida y de sistema que nosotros queremos o consideramos necesario. Muchísimas gracias por atendernos, Irati. Buenas noches. A vosotros, pues bueno, Gabón. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando del problema de los bancos, hay que nacionalizar los bancos, o el problema de las cajas es la presencia de representantes políticos y sindicales. ¿Qué hacemos con los bancos? Yo creo que los bancos tienen muchísimos problemas, son la principal causa de las crisis económicas, ellos y el Banco Central, igual que los gobiernos. Lo que se dedican es a dar créditos a diestro y siniestro respaldados por el Banco Central, de forma que siempre el Banco Central les cubre si alguna cosa va mal. Ellos se forran increíblemente en el propio movimiento de expansión crediticia, crean todas las distorsiones que acaban provocando las crisis económicas, y luego se les tiene que rescatar. O sea, es el chollo perfecto. O sea, un sistema que lo que hay que hacer es acabar con ese sistema, que es de privilegios de la banca, quitarles el Banco Central, quitar a los gobiernos el monopolio del dinero. Y entonces, ¿quién tiene el monopolio del dinero? El monopolio del dinero se empezó realmente en 1971, cuando Nixon rompió la convertibilidad del dólar en oro. O sea, el dinero siempre ha sido oro, plata, metales preciosos. Estaba controlado después del pacto de Bretton Woods, me estás diciendo, cuando el poder público dice, oye... A ver, el patrón oro clásico desaparece en la Primera Guerra Mundial. Después de Bretton Woods lo que se crea es el patrón oro-dólar. Con control estatal. Sí, yo creo que es irse por la pero bueno, vamos a volver a lo concreto, que yo creo que es mucho más interesante. El debate central es que se ha construido una Unión Europea en la que los pueblos no estamos pintando nada, y la soberanía de la política monetaria reside de un Banco Central Europeo que no controla a nadie, que no elige a nadie y que decide su política en base a criterios que convienen a una determinada élite de Alemania. Claro, a los políticos que tengan el poder para nombrar a los banqueros alemanes, que son los que tienen intereses en todos los países del sur y que quieren que se vuelva la deuda. Porque pueden ser removidos por el propio pueblo, es decir, el control político tiene una esencia que se pervierte en muchas ocasiones, y te doy la razón, pero también tiene una esencia mucho mejor, que es, frente a la fluctuación de unos pocos, la decisión de todas y todos. Y en eso yo creo que estamos esencialmente de acuerdo, es decir, el Banco Central Europeo tendría que ser un banco público, un banco controlado por un Parlamento que es elegido por todo el pueblo europeo, un gobierno europeo que es elegido por todo el pueblo europeo y que sobre todo rinde cuentas ante todos y todas, que es yo creo que lo que la Unión Europea ha perdido, que es esa rendición de cuentas. ¿Quién toma las decisiones y sobre todo por qué? La pregunta es si alguna vez la Unión Europea tuvo eso, porque la construcción de la Unión Europea no es que la haya perdido, es que ahora se constata y se ve directamente que hay una contracción directa. No, en los 80 y 70 la Unión Europea es una unión económica, meramente económica, funcional a unos intereses de mercado de los grandes capitalistas europeos. Yo quería responder al compañero. Está diciendo que uno de los grandes problemas de la banca que ha producido la crisis es su control político por parte de los políticos, y que entonces entiendo que necesitaría esta banca una gestión técnica. No, la banca privada también es la que tiene unos privilegios inmensos. O sea, aparte de la banca digamos semipública, porque tiene control político, pero aunque sea privada, ¿no?, como ha sido una Cajas, puede hacer algo más de barbaridades que la banca privada, pero las dos hacen barbaridades, las dos se forran. La banca privada de forma directa, la banca semipública de forma indirecta, con amiguismos, con determinados políticos, con lo que sea. Todo este sistema lo que hace es una inmensa expansión crediticia, que se forren un montón en los bancos, todo eso respaldado por un banco central. Si no, los bancos no podrían hacerlo, quebrarían.
O sea, los bancos te dan hipotecas creándote depósitos. O sea, crean crédito, crean dinero de la nada. O sea, y pueden hacerlo como quieran, gracias a que tienen un banco central. Parece como que en abstracto ha ido derivando eso porque sí, es decir, aquí hay unas políticas y unos responsables determinados de que la situación se haya conducido así, que son también políticos, pero quienes están detrás de ellos, que son los que realmente determinan, por los poderes económicos, que son los que determinan qué políticas tiene que hacer. ¿Por qué Rajoy ahora mismo, tú crees que Rajoy está contento en hacer un plan de empleo, que es una vergüenza, diciendo que creará y que sabe que no va a crear empleo? No, pero es que no puede hacer otra cosa, porque los que mandan no están en los parlamentos, están fuera, se llaman la troika y son los hombres de negro que vienen aquí cada lunes a decir lo que tienen que hacer. Entonces el problema no es Rajoy y sus amiguitos corruptos, ¿no? Esta panda que tenemos ahí gobernando, el problema no son ellos, el problema fundamentalmente es los intereses de una determinada élite que nos impone a todo un pueblo lo que tenemos que hacer, como está pasando en Grecia, como está pasando en Portugal, como está pasando la élite financiera. ¿Qué es lo que obtiene del gobierno? Obtiene unos beneficios inmensos. ¿Qué obtiene el gobierno de la élite financiera? La posibilidad de endeudarse de forma mucho más barata. Los dos ganan. O sea, es una simbiosis creada desde el siglo XIX, y que ha ido volviendo al pie de calle, que yo creo que sería mucho más interesante centrarnos en que yo creo que el gran error que ha tenido la banca, sobre todo, fue juntar lo que era la banca industrial de los grandes negocios, que eso es legítimo, es banca privada, con la banca del día a día, la de las hipotecas, la de los negocios, la de me quiero comprar el coche y pido un préstamo. El problema fue que se hizo o se enlazó lo que es la vida de una persona con el negocio de un tercero. Y ese es el principal problema, y aquí podemos encauzar en dos vías, que es con la que tú dices, privatizamos y seguimos teniendo esos dos negocios juntos. Ahora bien, no hay control político, el poco que había o el malo poco que había, sino que no hay ninguno. Ahora, a partir de ahora, podemos hacer lo que queráis. Porque eso que tú has dicho de cuando si se arruina, cae el directivo, está muy bien, pero es que si se arruina también caen aquellos que tenían sus fondos ahí. Por lo tanto, yo creo que es una cosa más responsable. No te creas, sí. O hacemos una segunda cosa, que es, tenemos una banca pública para que llegue ahí donde no llega la privada, con proyectos vitales, préstamos, hipotecas, y tenemos una banca privada controlada en la cual los grandes negocios, de aquellos que lo quieran hacer, esté separado, esté controlado y sobre todo no se meta donde no se tenga que meter. Yo soy de la segunda vía. Tienes mucha razón con la separación entre banca comercial y banca de inversión. Eso cuando la banca era libre en el siglo XIX se separaban realmente, se separaban solas, o sea, sin ningún tipo de legislación se separaban. Y además, ¿Lo de 1923? ¿El crack? No, digo en el siglo XIX. El 27. Ya, el 27, perdón. El siglo XIX y además la primera mitad del siglo XIX, luego a partir de ahí la banca se va llenando. Y aparte, ya en el 23 y antes, se mezclan, tú has llamado banca comercial a una banca que hace hipotecas, eso es banca de inversión. Porque si tú das una hipoteca, tú estás dando un crédito a muchísimos años. Necesitas buscar, a su vez, a un ahorrador que te ahorre ese dinero a todos esos años. Si no lo haces así, si lo haces como una banca comercial, que es la que está pidiendo un depósito a la gente, ¿no? Pues la de día a día, no la de barrio. Pero tú, ¿qué harías? ¿Ligarías la hipoteca que ha pedido una familia al interés económico de uno o al interés público de todos? O sea, tú pides una banca de inversión, simplemente emite un bono, por ejemplo, a 30 años, si la hipoteca va a ser a 30 años, entonces mucha gente puede comprar participaciones de ese bono. un poco el debate, no sé, estamos aquí hablando de... Bueno, me dicen que tenemos a Santos Chiches al teléfono controlando las redes y supongo que celebrando esa fumata blanca y ese papa argentino. Buenas noches, Santos. Buenas noches. ¿Qué nos tienes preparado, si la euforia te lo permite? Bueno, me lo permite. Bueno, pues vamos a empezar con un mensaje dedicado a todos los que hablan de repúblicas bananeras cuando se refieren a otros países. El PP de Parla recoge en su sede currículums de vecinos en paro para Eurovegas. Y ya sobre migración, Juan Rosell nos publicita un producto que hace furor entre las gentes de Orbe. Teclado para mongers, ya a la venta. Vete a Cuba, arriba España. Muchos tuits como este de Montse hablan del impacto de nuestra diáspora en algunas ciudades europeas. En Londres ya no encuentras turistas españoles, más bien jóvenes españoles hablando de currículums y de búsqueda de trabajo. ¡Qué pena de país! Make nos apunta con su tuit que las cifras del paro serían aún mayores si tuviéramos en cuenta a las masas que migran. Superamos los 5 millones de desempleados sin contar en la estadística a los que se han ido porque no encontraban nada. Y es que para Elena, el no nos vamos, nos echan es literal. Ahora te llaman del plan Prepara para preparar búsqueda de empleo en el extranjero. Sandra nos cuenta cómo las condiciones que afrontan muchos jóvenes españoles no son siempre las más deseadas. Después de 3 meses trabajando en el Reino Unido en un minijob, hoy es mi primer día libre. Precariedad everywhere.
Amalio señala con su tuit que a este paso España puede convertirse en un erial. En 5 años, españoles en el mundo será sustituido por españoles en España. Potopita se centra con su tuit en las terribles consecuencias que la emigración deja para los que se quedan en España. Mucha fuga de cerebros y mucho no nos vamos, no nos echan, pero ¿qué hay de los que nos quedamos ayudando a los padres a entender el Skype? Por último, cerramos con David y las distintas posibilidades que tenemos en España. Nos dejan 3 opciones. 1, empleo precario. 2, paro. 3, emigración. Yo elijo la cuarta, revolución. Y esto es todo. Te veo bastante optimista, Santos. Muchísimas gracias. Hablabais antes de la cuestión de pues bueno, que no gobiernan los gobiernos, es decir, que en última instancia es la troika la que indica a las instituciones gubernamentales lo que tienen que hacer, llegan todos los lunes los hombres de negro, pero eso también es una cuestión de decisión política. Hemos visto cómo en América Latina algunos gobiernos dijeron, mire usted, no se va a pagar la deuda, y no se paga, y como se le ocurre a usted amenazar al gobierno, para eso está la policía y para eso está el ejército, para tomar decisiones soberanas, y como eso se pueden tomar decisiones sobre tantas cosas, y más en una situación como esta. ¿No os da la impresión de que los gobiernos deberían empezar a tratar de ser gobiernos y asumir decisiones soberanas? ¿O es inevitable que mande la troika? O sea, yo creo que en este régimen es inevitable que mande la troika, es decir, o hay una ruptura profunda y radical con el actual marco que tenemos tanto de instituciones, del modelo productivo, con el actual marco de país, al fin y al cabo, y hacemos una ruptura con todo lo que tenemos hasta ahora y con todos los responsables, ¿no? Y en esos responsables está tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, o al fin y al cabo aquí seguiremos sometidos y sometidas a los intereses de unos pocos, ¿no? Y en ese sentido, eso pasa evidentemente no porque sea Izquierda Unida o sea otro partido al fin y al cabo quien gane unas elecciones. Yo creo que, y lo digo de una forma no corporativista, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido yo creo que es fundamental iniciar un proceso de convergencia de todas las izquierdas y de articular un proyecto de construcción de poder popular, ¿no? Que al fin y al cabo, como ha pasado en Latinoamérica, rompa con este régimen, ¿no? Eso es un poco yo creo que aquí la historia ha sido siempre un poco la misma. Las élites económicas nunca han tenido por qué y nunca han necesitado escuchar a las mayorías sociales para poder seguir haciendo sus negocios. Cuando llega un momento, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que las organizaciones de los trabajadores, el movimiento obrero y en su conjunto las fuerzas sociales obligan a esas fuerzas por su propia fuerza sindical en el momento y por la amenaza del bloque comunista, obligan a esas fuerzas a alcanzar un pacto. Y entonces los poderes económicos se ven obligados a retroceder 2 pasos. Ahora, ¿qué pasa? Llega la crisis y ellos se encuentran con que pueden avanzar los dos pasos que habían retrocedido y otros 10, y lo pueden hacer precisamente porque no tienen apenas respuesta, no tienen agentes con los que sentarse a negociar ese pacto que habían firmado hace 60 años. ¿Y a por quién van precisamente? Van a por los jóvenes, que son los que no tienen ningún agente. Si la mayoría de los trabajadores tienen poca defensa con los sindicatos, los jóvenes se ven totalmente desprovistos de instrumentos con los que defender sus derechos frente a un poder económico que quiere relegar a la juventud en este país a una juventud precaria en un país de periferia. Esto se veía bastante bien, la falta de esos agentes con los que los jóvenes tienen para defender. Hoy he estado en un acto de comisiones obreras y UGT, que el lema del acto era por el empleo, por los jóvenes, algo así parecido. Y de los asistentes al acto, igual el más joven que había casi me doblaba mi edad, que soy un joven, y seguramente yo estoy en unas condiciones mucho más precarias, y cuando me siento a la mesa de negociación con una empresa para negociar mi contrato de trabajo o mi beca, estoy mucho más desprotegido de lo que están ellos, y ellos no van a hacer nada, no tienen la capacidad de representar a todos estos jóvenes que estamos sufriendo la crisis en la actualidad. Entonces yo creo que o ahora mismo los jóvenes, a través de, como decía el compañero de Izquierda Unida, apuestan por la organización y crear instrumentos de defensa de nuestros derechos, o nadie lo va a hacer, porque están avanzando sin ninguna barrera contra los derechos de los trabajadores,
con unas barreras que son los sindicatos, que si algo tiene una sociedad civil de izquierdas aquí, ha sido eso, así que si no nos dotamos de nuestros propios instrumentos, no vamos a conquistar nunca los derechos que nos están arrebatando. ¿Cuántos de los que estáis aquí estáis afiliados a un sindicato, por curiosidad? Yo soy sindicalista. ¿La única? Yo soy delegada de CGT. La única y o sea, ni siquiera tú. Estoy Muy mal, muy En mal. un sindicato, 1 de 6. Estoy estudiando. Es tremendo. No, yo quería decir que uno de los problemas es que claro, es que los jóvenes de momento todavía no tienen el sentimiento de ser trabajadores, porque es que no lo han sido. Entonces no tienen ese sentimiento de lucha. Todavía no, yo lo tengo, porque he tenido la suerte de trabajar, pero el sentimiento de lucha para con el trabajo. Pero es que tampoco, de momento, nos está costando tener sentimiento de lucha para la lucha por lo social, también. Se está aprendiendo. Pero no es verdad, o sea, las mayores movilizaciones que ha habido en este país estaban encabezadas por personas jóvenes. Afortunadamente, afortunadamente. Por eso digo, o sea, yo creo que no es que nos falte basta de un discurso derrotista de que las jóvenes y las jóvenes no estamos concienciados, al revés. No me malinterpretes, o sea, por supuesto. Lo que nos cuesta es mucho más organizarnos en una estructura de un mercado laboral en el que hoy soy claro, curro en McDonald's, mañana estoy currando en Zara y pasado. A lo que me refiero es que todavía la inmensa mayoría de los jóvenes no han tenido la oportunidad de acercarse a esto para empezar a organizarse desde ahí. Ese es el problema. No que no tengan, por favor, o sea, nada más lejos de la realidad. Claro que los jóvenes tenéis afán de lucha, y ya digo tenéis porque yo llevo ya un rato luchando. O sea, por supuesto, y así tiene que ser, pero todavía falta mucho. Pero también es verdad, y seamos honestos, hay gran parte de la juventud que a lo mejor no está en esta mesa, que está ajena a todo esto. Y vosotros lo sabéis, y ahí es donde tenemos que incidir. En igual porcentaje que población adulta, o incluso adultos son los jóvenes también, ¿no? Claro. Me refiero por no decir vieja, pero luego sentís ofendidos. Pero que lo de la generación niña es uno de los mayores constructos ideológicos que ha existido en la historia. Es decir, todos los jóvenes de esta generación son jóvenes que no quieren ni estudiar ni trabajar. Y yo estaría un poco más de acuerdo contigo en lo que has dicho último respecto a la situación. Los jóvenes quieren movilizarse. El problema es que no encuentran reflejo en las organizaciones tradicionalmente movilizadoras. Pero aquí hay dos caminos, es decir, o decimos que el sindicalismo, como hablabas tú, tiene que seguir siendo la barrera frente a los mercados, o también tenemos que seguir diciendo que los partidos políticos estamos ahí, no el Partido Socialista o Izquierda Unida porque, por ejemplo, apoyen los presupuestos que recortan Extremadura, es mejor o peor por ello. Andalucía, que ahí estéis juntos. Sí, ahí estamos trabajando juntos frente a la presión estatal, pero lo que queremos decir... o hacemos las cosas de otra manera y dejamos de reflejo en sindicatos mayoritarios o partidos mayoritarios. Yo lo que creo es que a lo mejor es que tenemos que abrir un poco la vía. La política, lo que yo creo que tiene que volver a coger es la mano de los movimientos sociales. Pero para eso tiene que acercarse la política a los movimientos sociales, no tiene que esperar la política quieta a que vengan, pero tampoco criminalicemos la misma, porque no se va a poder frenar todos estos ataques, ni el ataque a la deuda, como preguntabas antes, por cierto. Yo soy de los que cree que lo que hay que hacer es quitar el problema prioritario de la deuda, porque la deuda no es el problema, ojalá ese fuera el problema es que la gente no llega a pagar su casa, la gente no llega a tener una educación o la gente no llega ni siquiera a comer, por lo tanto prioricemos. No llega a tener una educación porque no puede llegar a una escuela porque los recortes se la han quitado. Parecería que no esos recortes son por la deuda. Tanto en cuanto que los gobiernos estatales lo han establecido como el problema a batir primero, cuando yo creo que es todo lo contrario, es decir, François Hollande en Francia, por ejemplo, por decir un ejemplo de gobernante que en Europa ha cogido el toro por los cuernos, ha dicho, vale, esta es la deuda, ¿no? Vale, pues tú me has dicho 2 años, yo te digo 10 como mínimo, porque voy a priorizar para invertir en educación, en sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que tener valentía, que es lo que ha faltado estos tiempos, y es lo que ha generado que la política caiga en este clima en el cual nadie se fía. Hablaba antes, eficacia. La política también ha cogido el discurso eficientista en el cual hay que ser rápidos y baratos. Todos, todos. Y lo que tenemos que volver a es recuperar al discurso de los derechos, al discurso el discurso coherente, creíble, sobre todo el discurso de calle. Aquí pensáis que el problema de los jóvenes... Un segundo, Andrea, que me lo va pidiendo un rato, y pasamos a yo quería volver al tema de la organización, ¿no? Y la organización juvenil y el tema de los ninis, que nosotros cuando salimos a la luz Juventud Sin Futuro en el 2009, ¿2009? No, 2011. 2011. Me acuerdo, lo cogimos muy bien, o sea, porque era cuando todo el boom de los ninis ni estudian ni trabajan, y nosotros lo que decíamos era ni nos callamos ni nos resignamos, ¿no? Un poco con el tema de la organización. Y pues un poco eso, o sea, yo quisiera también contar aquí un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? La campaña esta de No nos vamos, nos echan, pues estamos intentando justamente eso, organizar a la juventud que está aquí, organizar a la juventud que se ha ido y como demostrar que somos todos jóvenes sin futuro, tanto los que se quedan allí, aquí como los que se van para allá, ¿no? Entonces, siguiendo este hilo, pues también mañana hay otra movilización que organizan los propios estudiantes, los propios jóvenes. Mañana hay huelga en la universidad, las universidades públicas de Madrid, en defensa.
noche. Y hay encierros toda la noche y pues nada, manifestación a las 6 que sale de Nuevos Ministerios hasta el Ministerio de Educación. Bueno, tras este momento publicitario vamos a pasar a un reportaje y después vamos a abrir el teléfono para que llaméis y nos contéis. Si eres joven y estás indignado y ves la tuerca, puedes llamarnos al teléfono que aparece en pantalla. De momento os vamos a dejar con Gorka, que ha estado haciendo de las suyas con un reportaje sobre los jóvenes. Adelante, vídeo. Adiós con el corazón. Seguro que todos habéis cantado esto más de una vez, en especial en los últimos tiempos, cuando tantísima gente se está yendo a buscarse las habichuelas fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo ves las posibilidades cuando acabas de estudiar? Pues las veo un poco difíciles y además por la carrera que estoy estudiando creo que me voy a tener que ir fuera. Pero... ¿Os planteáis vosotros iros? Yo sí. Yo tengo pensado ir a Alemania o... ¿Pero durante los estudios o al acabar? Al acabar. ¿Y si puedes quedarte? Sí, si puedo quedarme igualmente me iría. Por la situación económica me iría. No, yo tengo mentalidad de irme. Otra cosa es que me vaya. Según ahora, yo no me quejo ahora como estoy igual que él. Vamos aquí, estamos mal viviendo, creo que es lo que se equivoca mucha gente, que lo que hay que hacer es vivir y no sobrevivir, ¿no? Entonces, pues a ver si cambia un poco aquí la cosilla. Yo también tengo esperanza de quedarme aquí, a mí no me gusta irme de aquí, a mí me gusta mi país, me gusta España y pretendo quedarme. Que veo que no, pues no me quedará otra que marcharme. ¿Te has planteado irte? De momento no, me quedo hasta verano y si sale algo me quedo y si no me voy. Dices de momento, o sea que sí que cabe la posibilidad. Sí. ¿Cómo veis el futuro? ¿Os barajáis la posibilidad de irse? Yo sí, por lo menos. Tú sí, y tú también. Sí, no me gustaría, pero sí. ¿Dónde? En Rumanía. ¿A Rumanía te irías? Rumanía. ¿Pero por qué eres de allí? ¿Por algo? Yo soy de ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 8 años. ¿Se ha ido más gente que conozcas? Muchísima. De mi pueblo, muchísima. Que vinieron aquí y no encontraron precisamente... Y se fueron, se fueron. ¿Por? Pues porque ahora mismo las perspectivas laborales en nuestro campo son o nulas o muy mal remuneradas. ¿Cuál es vuestro campo? Medicina. Sí. Estudiante, ¿no? Sí. ¿Qué planes tienes para cuando acabes de estudiar? Pues yo creo que irme fuera, porque otra opción no hay por aquí. O sea, los médicos también se nos van. Se han ido ya muchos, pero sí, obviamente se van a ir más. Y si se privatiza, pues más aún. ¿Se ha ido más gente, amigos, familiares? Sí, bastante gente y se quedan allí ya. O sea, se han ido por un tiempo concreto, pero ya se quedan. ¿Qué te cuentan? Pues que todo es mucho mejor que aquí. Hombre, al principio es difícil, pero luego ya pues se acostumbran. Y un tema delicado que has tocado tú, ¿cómo ves el tema el camino que está tomando la privatización? Yo creo que, bueno, dirán lo que quieran, que aquí cada cual es libre de su opinión, pero yo creo que va a redundar en un enorme daño a todos los ciudadanos, porque hay servicios que están desapareciendo, los periodos de espera cada vez se alargan más, cada vez hay menos médicos, están echando interinos. Es evidente que si se bajan la inversión en recursos, la sanidad no puede quedar igual, es imposible. Conclusión 1, nos quedamos sin jóvenes. Conclusión 2, se nos van los amigos, las familias y las parejas, y los que se tienen que ir, oye, que no los echamos ni a tiros. Muchísimas gracias, Gorka. Me dicen que tenemos una llamada. Álvaro, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. ¿Desde dónde nos llamas, Álvaro? Después de tanto tiempo. Pues, bueno, respecto a la pregunta... ¿Desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde nos llamas? Te llamo desde Escocia, desde Edimburgo. Desde Escocia. Desde hace 2 años y medio. Y conozco, bueno, y trato con mucha gente que termina viniendo, pues, por lo que todos tenemos claro, ¿no? Respecto a la pregunta del programa, me parece que es un poco innecesario responder a una pregunta retórica. Yo lo que quería dar es un poco el punto de vista de la gente que está aquí, que estamos un poco también indignados con palabras como las de la Secretaría de Migración diciendo que bueno, que lo que buscamos es aventuras fuera del país y que la crisis no es el único motivo por el que realmente nos vemos forzados a salir. Y me parece bastante indignante que digan esto cuando efectivamente aquí nadie viene de fiesta y este tipo de cosas que se nos quieren hacer creer, ¿no? Y por un lado no veo una solución evidente a este problema. Me parece que habría que replantearse qué es lo que somos capaces de hacer bien en España y invertir los recursos en vez de salvar bancos
crear puestos de trabajo y en empresas y economías sostenibles. Que es un debate que parece que a nadie y a pocos les interesa, y hasta que no suceda este debate no creo que pensemos en volver. Lógica aplastante. Muchísimas gracias, Álvaro. A vosotros. Y mucha suerte. Tómate, si te lo puedes permitir, una pinta a nuestra salud. Lo haré, desde luego. Gracias, hasta luego. Otra de las cosas que quería plantearos, se dice que hay tal cantidad de jóvenes tan formados que los filósofos tienen que servir copas, los historiadores tienen que realizar tareas administrativas y los médicos se van del país y no quieren trabajar en una discoteca. Personas con doctorados que trabajan como becarios, se exige años y años de experiencia. ¿Vosotros os sentís sobreformados? Yo creo que para nada. O sea, por lo menos en mi caso yo estoy haciendo ya un máster, ¿no? Y en ese sentido, o sea, ¿cómo podemos decir que una generación de jóvenes tiene demasiada formación? En todo caso diremos que hay, pues eso, un modelo productivo, unos puestos de trabajo que son totalmente precarios, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, ¿cómo no vamos a estar sobreformados si lo que se va a requerir de nosotros y de nosotras va a ser poner cartas, servir copas? Y evidentemente a mí eso en el máster no me lo han enseñado. Es que ¿no? más que sobrevalorarnos, sobreformarnos lo que hace es minusvalorarnos, es decir, nos toman por alguien en cual querrían incluso que no tuviéramos carrera. Claro. Es decir, no tuviéramos ni que pensar ni que dudar a la hora de elegir. Yo soy politólogo, en qué cadena de alimenticia vamos a servir comida. Es que es aberrante que en un país considere que su población está demasiado formada. Es absolutamente aberrante. Es un mito. Que se insinúe, vamos. Yo soy de Alicante, vengo de la Comunidad Valenciana, y en torno al 50% de los jóvenes de mi provincia no tienen la ESO, que es la educación obligatoria, no ya el bachiller, no tienen la ESO. O sea, yo creo que es un lugar con unas circunstancias un poco peculiares, pero cuando yo oigo decir que somos una generación sobradamente formada, cuando hay parte del país que no se ha invertido en una educación de calidad, en unas infraestructuras, en un profesorado, como ha hecho el PP, allí donde ha tenido vía libre para llevar a cabo sus planes sin ninguna oposición, como es el caso de la Comunidad Valenciana, pues es que la mitad de los jóvenes no tienen la ESO. O sea, es ridículo que lo digan. Claro, lo que hablábamos antes. ¿Por qué no tienen la ESO? ¿Por qué la gente ha salido corriendo de su educación? No porque hayan querido, sino porque es la única salida que se ha establecido, la construcción. Ese es el gran problema del país. No es que tengamos excesivamente formados, sino que no tenemos formados, claro, y sobre todo no tenemos oportunidad. Y en ese sentido, el discurso no es solo de ahora en la crisis, quiero decir, por ejemplo, se han iniciado reformas profundas de las universidades, como el proceso de Bolonia y otras, que evidentemente iban destinadas a reducir la cualificación de la mano de obra que sale de las universidades. Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Con la crisis se está agudizando todo, pero un camino que ya estaba marcado, ¿no? En el tema educativo se ve muy bien. La LOU, Bolonia, o sea, lo que aspiraban era esto, a crear una universidad de élites donde estudiasen pocos, con este discurso de que pues tenemos muchos jóvenes formados y bla, bla, bla. Y yo creo que lo que tenemos no son jóvenes sobreformados, sino tenemos jóvenes muchas veces formados donde no es necesario y sin formar y donde es necesario. Lo que tenemos es trabajo que el ciudadano o el mercado. Claro, entonces la cuestión es, ¿quién decide eso? ¿Un político que decida cuántas plazas tenemos de una carrera, cuántas plazas de otra, tal no sé qué? O las personas, ¿no? Decidiendo qué es lo que quieres estudiar o qué es lo que no quieres estudiar. El problema que tú dices, bueno, quiero estudiar filosofía, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, mi hermano estudió filosofía y es un sitio que es complicado encontrar un trabajo tal. Si hay 1 millón de españoles que quieren estudiar filosofía, claro, ¿qué hacemos? ¿Todos los demás españoles pagamos esa carrera para que 1 millón de personas estudien filosofía? Que la educación es un sistema de producción. No. La autonomía es económica o es social. Yo estoy de acuerdo en eso, pero el problema no es se ha roto la relación coste-beneficio. O sea, no hay... ¿Y la utilidad social dónde queda? No, pero sí que hay plazas de profesor de filosofía, hay clases con 40 y 50 estudiantes. ¿Cómo que no para todos? Si hay clases con 50 y más estudiantes, ¿no? En algunos sitios de este país. Claro que podemos crear puestos de trabajo. Y yo me pregunto, ¿quién decide entonces que nos dediquemos a la construcción, al comercio y al turismo? ¿Quién lo decide? Solo han decidido 4 en este país, pero 4 de los tiempos de Franco, que son los mismos que se han reconvertido. La construcción es lo que hemos explicado antes, es un proceso de expansión crediticia. Sí, pero son los bancos los que permiten que se cree ese negocio. Pero hay unos responsables. Claro, los bancos y los gobiernos. Oye, una pregunta rápida. Vale, tú dices que sobran plazas, que hay demasiadas gentes. No, yo no digo nada, o sea, no digo que sobre, digo que un político no puede saberlo. En el caso de filosofía, vale, ¿y qué criterio establecemos? ¿El de renta?
el de tanto dinero tienes, tanto puedes entrar o no, ¿qué barrera establecemos? El criterio de una barrera que poner, ¿no? que la gente quiera hacer filosofía, perfecto, se crearán las universidades de filosofía. ¿Quién lo pagará? El que quiera hacer filosofía. Estamos poniendo la barrera del bolsillo. Que no puede pagarlo, entonces se le puede dar un cheque estatal para que se pueda pagar eso. Pero Milton Friedman echaba de menos. Un cheque, por ejemplo, que tendrá que devolver cuando consiga su trabajo, no sé qué, para su beca de dinero para otros chavales. Que la beca no es para posibilitar que alguien entre, sino para convertirlo en un deudor del Estado. Imagínate que alguien estudia Administración y Dirección de Empresas, se acaba directivo de Banesto. ¿De qué carrera ¿Por qué no va a devolver un politólogo que no tiene no genera una gran riqueza? Si no la genera, una gran riqueza social. Sí que lo devuelve pagando más impuestos, porque se supone que si cobras más tienes que pagar más, ¿no? Lo que pasa es que eso no ocurre en este país. Yo estoy de acuerdo en que después hay que devolver, pero el mecanismo no puede ser que sean hipotecas, porque ¿qué pasa? Que luego ponemos hipoteca a todo el mundo por igual y aparte de pagar el piso, pagamos también la carrera y luego otra hipoteca por el coche y al final... Generación hipotecada. Claro, es que ese es el problema de becas. Si no tienes otra persona que lo paga, o sea, y cuando algo lo das gratis o cerca de gratis, se sobreconsume. La finalidad de los impuestos es precisamente esa, cubrir eso, para que haya una redistribución. Esa es la finalidad. No es otra persona que lo paga, es que lo pagamos todos y deberíamos pagarlo de una manera justa y equitativa. Y que no es gratis. La manera justa y equitativa es que los pobres y la clase media pagan los impuestos. Que mi máster ya cuesta 3.900 euros. Eso de que es gratis, ahora mismo gratis nada. Tú pagas, pues es un 20, ahora los han subido un 30%. No. El máster cuesta unos 6.000, 8.000 euros. ¿En base a qué? ¿Cuál es el coste de un máster? Claro, tiene que ser una empresa privada que estime sus costes y sus beneficios. Pues todos los másteres de 30.000 y 40.000 euros. No, porque y el mercado de la gente que quiere hacer un máster por 1.000, 2.000, hay un montón de másters privados. Sí, yo quiero hacer un máster por 500 euros, pero el mercado entiendo que no me lo va a ofrecer, porque el que quiere ganar dinero con ello no me lo va a dar. Tienes másters por 1.000 euros, online. Por ejemplo. Vale. Es una educación de calidad que le va a permitir el acceso a un trabajo. Y sobre todo, iguales posibilidades del que está presencial con 30.000. O sea, y además tú estás hablando de que alguien se puede permitir pagar 500 euros en un máster online. Yo te hablo de que yo trabajo con chavales todos los días, que eso que tú estás hablando de 500 euros en un máster online como algo baratísimo, es que por supuesto no pasa ni por su imaginación. Pues el máster público tampoco pueden pagarlo, entonces. No, exactamente, ese es el problema. Ese es el problema, que ahora hay muchas generaciones de jóvenes que no tienen acceso a la educación de ninguna de las maneras, ni máster online ni público, pero es que es muy fuerte que eso público se podría establecer el sistema de cheques. ¿Cómo que cheques? Becas. Un sistema de becas significa que esa persona y que es lo que hay que establecer, no un sistema de cheques, que es esto la educación. Claro, pero entonces lo que cargas es sobre el resto de la población unos costes enormes, unos pero impuestos vamos a ver, que es que una persona que ahora cobra el salario mínimo, que son 641 euros, creo que está ahora, no sé si van a subir un poco, para que esa persona cobre 641 hay que pagarle más de 1.000 euros. O sea, que tú consideras que quitar dinero a los que más tienen se llama expolio, no justicia. Pero ¿de verdad crees que son los ricos los que pagan todo esto? Son los pobres y la clase media. Lo que debería ocurrir, si yo estoy de acuerdo que hay que modificar el sistema fiscal. ¿Quién paga impuestos? Generalmente, quien no puede evitarlo. Si el más rico, si hubiera un sistema impositivo progresivo, realmente progresivo, ¿tú considerarías aún el modelo de cheques o un modelo público? ¿Qué pasaría en un sistema más progresivo que el actual? Que el rico se va, o que el rico coge y un abogado no sé qué y evita pagar los impuestos. Pero ¿de verdad creéis que 4 ricos pueden pagar todo el sistema? Los que lo pagan son los pobres. 4 ricos no, la riqueza que producimos socialmente en este país. Si están 4 personas es lo que hay que modificar. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a los 6. Creo que de nuevo hemos tenido uno de esos debates que es difícil de ver en otras televisiones. Llegamos a la tuerca rap con Minsa y Papuchi de Desechos. Un honor contar con su presencia. Nos veremos la semana que viene. Mucha suerte con Paco primero. Hasta pronto. De un socavón hago trinchera en medio de la conmoción. Busco la grieta, soy materia inflamable. Si el suelo tiembla, una potente explosión desatada en mis caderas. Si no hay pan, mojo con los dedos cuando no hay agua. Provoco un aguacero si no hay forma. Deformo hasta el acero, querer es poder y yo claro que puedo. Si el suelo tiembla, yo pongo el on. Si el paso quema, doble cañón. Si pongo el on, vuela el motor. Si el suelo tiembla, soy vibración. Adapto mi piel
vuela al fango si no hay luz. Te recorro con el tacto, soy un transformador. Energía de contrabando, tú quieres que ya acabe. Yo me estoy multiplicando si no hay pan, pan. Mojo con los dedos cuando no hay agua. Provoco un aguacero si no hay forma. Deformo hasta el acero, querer es poder y yo claro que puedo. Si el suelo tiembla, yo pongo el on. Si el paso quema, doble cañón. Si pongo el on, vuela el motor. Si el suelo tiembla, soy vibración. Medidas drásticas me ponen más razones en la mesa para atacar. Se acelera mi pulso, me pongo cardíaca. Los recortes sociales, respuestas inmediatas si no hay pan, pan. Mojo con los dedos cuando no hay agua. Provoco un aguacero si no hay forma. Deformo hasta el acero, querer es poder y yo claro que puedo. Si el suelo tiembla, yo pongo el on. Si el paso quema, doble cañón. Si pongo el on, vuela el motor. Si el suelo tiembla, soy vibración. Yeah, 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 yeah. Movimiento inevitable, certero, piel contra piel, fuego tras fuego. Tengo escondido un fluido secreto que va a transformar las reglas del juego. Si no hay pan, pan, mojo con los dedos cuando no hay agua. Provoco un aguacero si no hay forma. Deformo hasta el acero, querer es poder y yo claro que puedo. Si el suelo tiembla, yo pongo el on. Si el paso quema, doble cañón. Si pongo el on, vuela el motor. Si el suelo tiembla, soy vibración. Si el suelo tiembla, yo pongo el on. Si el paso quema, doble cañón. Si pongo el on, vuela el motor. Si el suelo tiembla, soy vibración.